sobre el perdón. So today I want to talk to you about forgiveness. No yo, el Espíritu Santo. No I, the Holy Spirit. Él puso en mí esta palabra y yo digo, He put in me this word and I said, Señor, del perdón hay millones de prédicas del perdón. Jesus, of forgiveness is a million of teachings about forgiveness. Pero me dijo, quédate tranquilo, But he told me it's okay, be in peace. yo te voy a dar algo fresco, algo nuevo. I'm going to give you something fresh and something new. Porque dice su palabra que Él hace todas las cosas nuevas. Because he's saying his word that he does everything new. Amén. Amen. Como decía el pastor, nosotros somos nuevos en Jesús. And like Pastor Vince was saying, that we are new in Jesus. Somos nuevas criaturas. We are new creatures. Amén. Amen. Ok. Les voy a contar un poquito I want to share with you a little cómo yo me convertí. how I become. La fase final, siempre cuento con la fase final, I always like to start from the end. que es mi testimonio. It's my testimony. Pero antes de eso hice una oración de fe But before that, I make a prayer of faith. como 5 veces. Like 5 times. Pero nunca terminaba de ser renovado en Cristo. But I never came to completion to be renewed in Christ. No porque no lo podía hacer, Not because I couldn't. sino porque yo todavía no lo aceptaba. It's because I didn't accept him. Y realmente hay cosas And real life is things que todavía nosotros, sin darnos cuenta, that we do without we notice. So no aceptamos en nuestro corazón. we not accept him in our heart. Y una de esas And one of those es el perdón. is forgiveness. ¿Cuántos acá son libres en Cristo Jesús? Amen. Amen. How many of here are free in Jesus? Yes. Amen. ¿Te sientes realmente, verdaderamente libre? Do you feel really free Yes. in freedom? Porque Jesús nos liberó. Because Right. Jesus freed us. Mhm. Ok. Cuando vos recibís el perdón When we receive the en forgiveness Cristo Jesús, of Jesus Christ, recibís la salvación. you receive the salvation. Porque dice la palabra Because the word said que cuando nosotros, that when we, que todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, everyone that they receive Nueva Jesus in criatura our es. heart, new creatures they are. amén. Amen. Amen. Y sabes que el Señor nos dio ese poder And you know that Jesus gave us the power porque el Espíritu Santo vive en nosotros también. because the Holy Spirit Somos in el us. templo, dice el Señor. We are the temple, Somos Jesus templo del said. Espíritu Santo. We are the temple of the Holy Spirit. ¿Estamos de acuerdo con esto? Yes. Are you in Uh-huh. agreement with that? Amen. Entonces, cuando nosotros, So when we, voy a preguntar nuevamente, okay, so I'm going to ask again. ¿te sentís libre? Do you feel free? Yes. Jesús te liberó. Does Amen. Jesus free you? Y cuando te sentiste libre en Jesús, ¿cómo te sentiste? Then when you feel free in Jesus, how do you feel? Fue como algo fresco, como algo nuevo, como un alivio en tu It was corazón. something new, fresh, like something Quizás, that you quizás en desire. ese momento lloraste, Maybe in the moment you cry. quizás en ese momento perdonaste a todos. Maybe in the moment you forgive everybody. Yes. No sé si recuerda cada uno de lo Do que you haya pasado. en la remember experiencia. what happened in that time, in that experience? Ok, hoy vengo a traerte una palabra So today I want to bring you a word para que entendamos todos so we can understand de together que ese mismo poder that same power, nosotros lo llevamos a otras personas. we can take it to other people. Pero ahora más adelante vamos a ir con eso. But in a little bit we're going to touch more about that. Mi madre, My mom, ella toda mi vida, she all my life, me habló en contra de mi padre, she always talked to me against my dad, mi padre genético. my biological dad. Él abandonó a mi mamá He abandoned my mom cuando estaba embarazada when she was pregnant, y no me puso su apellido. and he didn't give me his last name. Por tanto, yo tengo el apellido de mi mamá. So I have the last name of my mom. Entonces mi mamá vivió con ese rencor toda su vida So my mom lived with unforgiveness all her life por haberla abandonado y no haberme puesto su apellido. for abandoning her and not giving me his last name. Y toda la vida me hablaba mal de él. And all my life he talked bad about him. Y me decía, ese no es tu papá. And she keep on telling me, he is not your daddy. Porque él intentó venir Because he tried one y time ponerme su apellido. to come and put his last name. Toda mi vida, o sea, de toda mi juventud, All my youth,
hasta los 25 años. until I was 25 years old. Él siempre venía He always come y me decía, hijo, quiero ponerte mi apellido. and he was telling me, son, I want to put you my last name. Y yo le decía, no, And I was telling him, no, está bien, pero no. it's fine, but no. Porque mi mamá me decía, Because my mom was saying, si te llegas a poner el apellido de él, if you put the last name of your daddy, vas a tener muchos problemas conmigo. you're going to have a lot of problems with me. Porque ese no es tu papá. Because that's not your daddy. Y me sembró eso en mi corazón. And she put that seed in my heart. Pero en sus últimos días, But in her last days, on her last days, ella me dijo, she told me, hijo, son, les voy a contar, ella murió de una enfermedad terminal. I want to share with you that she died of a terminal sickness. Y me da una Biblia en su cama del hospital. She handed me a Bible next to her bed in the hospital. Y me dice, hijo, And she asked me, perdona a tu papá, son, please forgive your dad. porque yo ya lo perdoné. Because I already forgive him. Olvídate de todo lo que te dije antes. Please forgive everything I told you before. Y léeme la Biblia. And please read to me the Bible. Entonces en sus últimos días, So in her last days, le estuve leyendo todos los salmos de la I Biblia. was reading to her all the Psalms. Recuerdo el último día, I remember the last day, antes de irme a trabajar la fui a visitar before I went to work, I went to visit her, y le leo el Salmo 23. and I read to her the Psalms 23. En ese momento ella ya estaba, casi ya no me escuchaba porque estaba en su último momento. And that moment she almost didn't hear me anymore because Solo- it was her last day. Solo podía mirarme y escucharme. She can see me and barely hear me. Ese día That day, había una tormenta, un tiempo muy parecido a este. it was storming and it was a time like today outside. Y ella tenía enfrente de su cama And she had in the front of her bed una gran ventana. a huge window. Cuando empiezo a leer, When I start reading, y esto es verdad, and this is true, yo acá no voy a decir nada que no sea you're not going to say anything that's not true. y que no pasó. And it didn't happen. Empiezo a relatar y a leer el Salmo 23. I start reading to her Psalms 23, Y en ese momento and at that time, las nubes se corrieron the clouds moved, y cayó un rayo de luz. and a light came to the room. ¿Para qué entra solamente el sol? Y eso digo, wow, esto no es normal. So the sun can come in, the clouds move, and he said, this is not normal. Eso no es normal. That's not normal. Y cuando me voy a trabajar me llaman por teléfono And when I go to work, I receive a phone call que mi mamá había fallecido. that my mom passed away. Y yo tenía un amigo cristiano And I have a Christian friend, y me dice, hermano, and he told me, brother, quédate en paz please be in peace, porque tu mamá está con el Señor. because your mom is with Jesus. Todo esto yo le había contado lo que había pasado At this moment, I already told my friend what happened. y por eso él me dijo, And that's why he told me, estate tranquilo, tu mamá se fue con el Señor. please be in peace because your mom went with Jesus. El poder del perdón, Can you see the power of forgiveness? Yeah. el poder del perdón. The power of forgiveness. Cierra tus ojos un momento. Can you please close your eyes for a moment? Señor Padre, te damos gracias por esta mañana Oh Lord Father, we are thankful this morning, y venimos con un corazón santo and we come with a holy heart delante de tus pies, before your feet, con un corazón humillado y humilde with a humble heart ante tus pies, before your feet, a recibir tu palabra, Padre to Santo, receive your word. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu In Santo. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen. Señor, So Jesus, abre, Señor, open nuestro entendimiento our understanding para que podamos, Señor, so we can entender a la perfección, Padre Santo, understand to the perfection Yes, Lord. esta palabra que tú traes, esta palabra fresca que this tú word that traes you're bringing forward, this fresh word that you're bringing forward para cada uno de nosotros. for each one of the person. Amén. Amen. Vamos a leer We're gonna read 1 de Samuel 24, 1 Samuel 24 del 2 a 6. from 2 to 6.
Amén. Amen. Dice, y tomando Saúl, yo voy a leerlo todo y después lo leo, ¿no? Okay. Ok, perfecto. Dice, y tomando Saúl, no sé. Dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Cuando los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego en tu mano a tu enemigo. Y ahora, con él como te pareciere, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón de David, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extendí mi mano contra él, pero él es el ungido de Jehová, porque él es el ungido de Jehová. ¿Ahí estamos bien? Are we okay until there? Yes. Yeah. So I'm going to read in English. Then Saul took 3,000 chosen men out of Israel and went to seek David and his men in the front of the Gilgal rocks. And he came to the sheepfold by the way, where there was a cave, and Saul went in to relieve himself. Now David and his men were sitting in the innermost part of the cave. And the men of David said to him, Here is the day on which the Lord said to you, Behold, I will give your enemy into your hands, and you shall do him as it shall seem good to you. Then David arose and hastily cut off a corner of Saul's robe. And afterward David's heart struck him, because he had cut off a corner of Saul's robe. He said to his men, The Lord forbid that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to put out my hand against him, seeing he is the Lord's anointed. Amén. Wow. Ahí ya empezamos a conocer el corazón de David. So here we start understanding, to knowing the heart of David. Yes. No solamente lo perdonó, Not only forgive him, sino que tuvo temor. but also he was afraid. No temor de Saúl, Not afraid of Saul. temor de Dios. He was afraid of the Lord. ¿Estamos con esto de acuerdo? Mhm. Are you in agreement with this? Vamos a seguir con el segundo pasaje. So we're going to keep going with the second passage, Está en 1 Samuel 1 Samuel 26, 26, versículo 8 al 11. 8 to 11. Dice, entonces dijo Abisaí a David. Abisaí era el amigo de David, uno de los amigos de David. Ahí uno de sus Abisai was the discípulos friend of ahí, David, the estaba disciple con of él. David that was with him. que fue el que dijo, yo voy contigo. That he was the one that said, I go with you. Dice, Abisaí dice a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con lanza y lo clave en la tierra de un golpe, y no le tendré que dar un segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla y perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Then Abishai said to David, God has given your enemy into your hand this day. Now please let me pin him to the earth with one stroke of the spear, and I will not strike him twice. But David said to Abishai, do not destroy him, for who can put out his hands against the Lord's anointing and be guiltless? And David said, as the Lord lives, the Lord will strike him, or his day will come to die. For he will go down into battle and perish. The Lord forbid that I should put out my hand against the Lord's anointed. But take now the spear that is at his head and the jar of water, and let us go. Amén. Nuevamente lo perdonó. So again, he forgave him. Cuando la primera vez lo había perdonado, So the first time that he forgave him, pudiendo haberlo matado a Saúl, that he could kill Saul, se le acababan todos sus problemas. and
when his problem was out. Pero la primera vez lo perdonó. But the first time he forgave him. Y recuerdan que dijo And remember that he said que él tenía temor, that he had afraid, that he was afraid. no de Saúl, No Saul, sino con temor de Dios. but Temor de Dios. fear of God. En la segunda, aquí en el segundo versículo que hemos leído, But the second text that we read otra vez, again. pero esta vez él no era quien lo iba a matar a Saúl, But this time, no, he was the one that's gonna kill Saul. sino que otra persona quería tomar su lugar para matarlo. Déjame que yo lo mato, dijo. This other person wanna take that place to kill Saul. Abisai le dijo, yo lo mato, queda tranquilo. Yo lo mato, lo dejo clavado ahí en el piso y de tan clavado que va a quedar no le voy a cortar ni siquiera la cabeza. And then said he told David, I'm gonna kill him, you don't worry. He's gonna be so his spirit tracked down in the ground that you need to cut his head off. Y nuevamente David dice que no lo mate. And again, David said, no, don't kill him. Y otra vez dice, no, líbreme, que me libre mi mano de levantar mi mano, que me libre Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. No, may the Lord free my hands to lift up my hand against the Lord. Otra vez, Again, lo perdonó. he forgave him. Muchas veces quizás nosotros Many times, maybe we queremos, perdonamos a alguien, want to forgive someone, pero no terminamos de perdonar por completo. but we don't finish to the completion to Y forgive. decimos, no, sí, está bien, yo lo perdono, pero no lo quiero tener cerca. We may say, yeah, I forgive you, but it's better he's not close to me. Es como que escondemos It's like we hide it, ese falso perdón. that fake forgiveness. Porque si perdonas a alguien, Because if you forgive somebody, seguís teniendo una buena relación. you still have a good relationship. Amén. Amen. Amen. Vamos a seguir. Dice que So we're gonna keep going. más adelante Moving forward, habla he talked. de que David, Now, the word talk that David, Saúl muere. Saul died, Entonces David toma el reinado. so David take the kingdom Empieza a vivir and start his life una vida como rey. as a king. ¿Cuántos acá saben que somos reyes y sacerdotes? How many here knows that we are king and Priest. priest? En Cristo Jesús. In Um, Jesus Christ. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Yes. And we are in agreement. David empezó a ser un rey. So David started being a king. Recuerdan, tenía un corazón bondadoso, He has a humble heart. perdonó, He forgave. temeroso de Dios. He was fear of God. Fearful. Y dice la palabra And the word said que David that David tenía un corazón had a heart conforme al de Dios. conformed to God's heart. Amén. Amen. Entonces David comienza a vivir su vida de rey, So David started living his life as a king, como nosotros. like us. Amen. Amén. ¿Y qué pasó con esto? So what happened with this? Nos cuenta la Biblia, nos dice la Biblia, The word tells us que él vio una mujer that he saw a woman, hermosa, beautiful woman, Betsabé, Bethsabe, y dice que Bathsheba, dice, y empezó a desearla, and he started wishing her. empezó a desearla. Tanto así que esta mujer era casada This woman was married, y el marido de esta mujer and the husband of this woman, era parte del ejército de Israel. it was part of the army of Israel. Entonces David hace que este hombre vaya a batalla. So David, these men go to war. Y dice, pero le dice a su general, But David, he told the general, ponelo adelante de todo. put him in the front of the army. O sea, en pocas palabras David dice, ponelo allá que lo... In Que little lo mate. words, David was sending him in the front so he can be killed. Es así. It's like that. Yo me río, pero no es gracioso, no es gracioso. I laugh, but it's not funny. Entonces, ¿qué pasa? So what happened? Este hombre fallece.
So this man died. Naturalmente, porque va a la guerra es el primero que acribilla. This man died because was the first one in the army, so he died. Entonces vamos a 2 de Samuel 12:13. So I invite you to read 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán. So David said to Nathan, Entonces dijo David a Natán. Natán es un profeta que estaba con él ahí. Nathan was a prophet that was with David. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin, you shall not die. ¿Qué entendemos con esto? So what we understand with this, El Señor ya lo había perdonado. that the Lord already forgave him. Porque Dios no puede tener Because God, he cannot have un corazón más pequeño que el del hombre. a heart leader than God, than the people. Si David perdonó a Saúl 2 veces, If David forgave Saul 2 times, ¿cómo Dios no iba a perdonarlo a David? how the Lord was not going to forgive David? ¿Ven? Amen. Amen. Pero ¿qué pasó? Cayó maldición. But what happened? A curse came. Porque su corazón se apartó del Señor cuando hizo su pecado. Because his heart Cuando nosotros nos set apart apartamos, from the Lord for his sin. cuando nosotros nos apartamos, When we set apart, no porque nosotros queremos, not because we want to, sino que cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida como reyes, it's because when we start living a life like kings, nos va todo bien. everything is go well. Y nos empieza a ir todo bien. Everything is start going okay. Jesús está con nosotros, Jesus is with us. Él nos sana, He heals us. Él nos provee. He provides for Empezamos us. a vivir una vida como cristianos cómodos. And we start living a life of a comfortable Christian life. Empezamos a dejar de buscarlo tanto. We start not seeking the Lord. Empezamos a permitir alguna que otra palabrita fuerte en nuestra boca. We start permitting our mouth, start talking strong words, Y eso hace and that make de que en nuestro corazón that in our heart deje de haber santidad. live the holiness. We're not being holy. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado en la calle muchas veces I don't know you, but it happened to me in the de street. que se me many cruza un times. auto The car crossed y me, que tengo que frenar de golpe. and I had to break my hair suddenly. Claro, y le digo, discípulo de Satanás, te reprendo. And I say, disciple of Satan, I rebuke you. Y se me escapa alguna palabrota. And then my words escape. Pero ahí en el momento, Señor, perdóname, And Padre. in that moment I say, please, Lord, Te bendigo, hermano. I bless you, brother. Bendigo tu carro y tu freno. And I bless your car and your brakes. Pero, ¿no le has pasado a alguno de ustedes esto? No happen De to enojarse some así, of así, you no se dan cuenta, se enojaron. that when you get angry, you don't Bueno. control your mouth. Esas pequeñas cosas, Those little things, si empezamos a permitir que abunden en nosotros, we start allow that to start overflowing que in sea us. parte de nuestro diario vivir, The big part of our living life empiezan a hacer is start que nos alejemos del Señor. being set apart from God. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, When we get apart from God, pensando de thinking que estamos viviendo en el reino, que somos reyes, that we are kings and that we are in our kingdom, viene el diablo y se te aparece comes Satan and appear to us, y te dice, and he said to us, todo lo que está acá es tuyo, all this here is yours. todo el mundo es tuyo. All of the world is yours. Si te postras delante de mí y te arrodillares, yo te lo doy todo. If you get in your knees before me, I give you everything. O si no subiste allá arriba If no, get in on the high building y tirate, and throw yourself down. escrito está It's right que in the Él word. mandará a sus ángeles para salvarte. Now the Lord is going to send the angels to save you. Empezás a creer las mentiras del And diablo. you start believing the lies of the enemy. Entonces, So, es lo que le pasó a David. that's what happened to David. Cuando él se empezó a alejar, When he started getting set apart from God, los espíritus the spirits, de sexualidad, de lujuria, the luxury, The lust. the lust, and sexual,
empezaron a hablarle. They started talking to him. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo una vida cómoda ya. Why? Because he already started living a king life. Entonces por eso cayó maldición sobre él. So for that reason, a curse came upon him. Pero But Betsabé le dio otro hijo. Betsabé gave another son. Su nombre, que le pusieron como nombre, Another son that they put as a name. a ver si conocen esto, Let me see if you know this. Salomón. Solomon. Y dice que Dios lo amó. And said that the Lord loves him. Tanto así To the point que Salomón le hizo el templo para that Dios. Solomon made the house for the Lord, the Que- temple for the Dice Lord. la palabra que fue el hombre más prosperado. And the word said that he was the De, prosperous de man. todos lados del mundo le traían prosperidad. From everywhere of the world, it will bring prosperity to him. Entonces el Señor acá nos dice, So the Lord said here, si tú pecas, if you sin, porque acá dice David because here David said que se arrepintió de su pecado. that he repented of his sin. Entonces, si tú pecas, So if you sin, pero te arrepientes, but you repent, el Señor te va a bendecir. the Lord is going to bless you. Amen. Te va a bendecir, pero mucho más de lo que vos pensás. He is going to bless you more than what you think. Cuenta la parábola y la historia del joven, del hijo pródigo, It's the parable of the prodigal son. que el padre cuando vuelve el hijo pródigo, el padre le da todo, le da un anillo, le pone túnicas nuevas, le hace mata al mejor, a la mejor cabra, So en ese the momento no me prodigal acuerdo cómo son se come llama. back to the father's house. Pero The digamos, father give him a ring, a robe, kill the best cow. si estamos en Argentina, diríamos mató al mejor becerro, a la mejor vaca, If we are in Argentina, we would say he killed the best cow. y el mejor asado le hizo para el hijo. And the best asado he make it for his son. Así Él nos recibe a nosotros Then that manner God receive us. y nos bendice And he bless us. mucho más. And beyond. En Job And Job, you remember Job? también vemos cómo fue bendecido Job. We saw how Job was blessed. Recuerdan que perdió toda su familia, su casa, todo. Remember that he lost everything. Y el Señor lo His family, bendijo. his house, everything. 3 veces The más y Lord con, blessed him 3 times more. y con las hijas más hermosas. And with a beautiful one. Prosperado hasta la médula. Super Súper prosperado. ¿sabes? prosperity. Bueno. Wow. Ok. Hasta ahí entendemos el corazón de David. So until that point we understand the heart of David. ¿No es cierto? El corazón de David, un corazón conforme al Señor. The heart of David is comfort to the heart of God. En la palabra And the word habla que Jesús, is talking to us about Jesus cuando lo llevaron a la cruz, when he was carried to the cross. siendo maltratado, siendo escupido, apedreado, Being, sped. en una de sus últimas palabras One of his last words fueron: Padre, perdónalos, was, Father, please forgive them, porque no saben lo que hacen. but they don't know what they're doing. Y no lo dijo solamente por esos que estaban ahí, dijo por todos nosotros. And he didn't say just for the people that was around him. He Amén. said for all of us. Amen. Amén. Amen. Pero ¿saben qué? El Padre ya nos había perdonado, But you know what? The Father already forgave us. porque mandó a su Hijo a Because morir por he was the nosotros. one who sent his son to die for us. Pero era necesario But it was necessary que Él diga: Padre, perdónalos, porque no saben lo que that hacen. Jesus said, Father, please forgive them, Para because they ense- don't know what they're doing. Para enseñarnos a To nosotros teach us que tenemos que declarar el perdón. that we had to declare forgiveness. No es solamente: está bien, lo perdono. O hablas con otra persona: está Not bien, lo just that perdono. we thinking or we talk about somebody else, oh yeah, I'm gonna forgive that person, or I forget that person. Sino andar con la persona If you now go to that person y declararlo: te perdono. and declare, I forgive you.
Y yo te puedo asegurar And I assure you que esa otra persona se va a sentir libre. that the other person is going to be free. Vamos al libro de Hechos 7, I want to invite you to read Acts 7, 54 al 60. 54. Ya terminamos, ¿eh? Pero es necesario que lea la palabra. El poder de Dios. It's necessary that we read the word. It's the power of God. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se apartaron y se taparon los oídos y arremetieron una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió y murió. Now when they heard these things, they were enraged, and they ground their teeth at him. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. And he said, Behold, I see the heavens open, and the Son of Man is standing at the right hand of God. But they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and rushed together at him. Then they cast him out of the city, and stoned him. And the witness laid down their garment at the feet of a young man named Saul. And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this against them. And when he had said this, he fell asleep. Amén. Wow. Amen. Wow. Acá ya estamos hablando de Esteban, So here we are talking about Stephen. de Jesús, de David. Jesus, David. ¿Algunos saben cómo también le decían a Jesús? Do you know how some people call Jesus Hijo de David. David. son of David? Dice la palabra que es Jesús, es linaje de David. So the word said that David is the inherit of Jesus. Jesus is the inherit of David. Linaje de David. Si entendemos esto, If we understand this, podemos también entender we can understand de que viene un linaje that it's coming the inherit de perdón. of forgiveness, The lineage. the lineage of forgiveness. Wow. Amen. El perdón libera, Forgiveness freed us, trae poder de Dios, Amen. bring power of God, es poder de Dios. Amen. is power of God. Amén. Amen. Amen. Tanto así To the point que si lo buscamos a Él, that we seek Him, a Jesús, Jesus. dice su palabra, His word said, cerrada la puerta, close the door, entra a tu aposento get in your secret place, y encuéntrate con tu Señor que está en lo oculto, and meet your Lord that is in the hiding place. y el Señor que está en lo oculto And He that is in the hiding place, te recompensará en público. He will recompense you in the public. Aunque ustedes no lo puedan llegar a entender, quizás todavía, Even though some of us do not understand that yet, Esteban tuvo su recompensa. Stephen have his recompense. Acá hablamos Here we're talking del perdón al último tiempo. of forgiveness of the last time. ¿Recuerdan que mi mamá, lo que conté de mi mamá? Do you remember about my mom? Ella perdonó su último tiempo. She forgave in her last time. En este caso, David perdonó a Saúl antes que se muera. In this case, David forgave Saul before he died. Pero luego Jesús, But Jesus, en sus últimas palabras, in his last words, también declaró perdón. he declared forgiveness also. Y aquí Esteban, And here Stephen, en sus últimas palabras, on his last word, también declaró perdón. he declared forgiveness. En nuestra vida,
So in our life, vamos a ser apedreados, we're gonna be stoned. nos van a quitar las ropas, They're gonna take our clothes out. nos van a tirar a un costado They're gonna throw it away to the y side. aún desnudos We're gonna get naked. nos van a apedrear. They're gonna stone us. Esto lo estoy diciendo metafóricamente. This is metaphor. 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 Obviamente que nadie nos va a sacar la ropa, nadie nos van a Obvious, apedrear. nobody's Ya no gonna estamos en do esos that. tiempos. We're not in that time yet. Pero aunque no lo crean, en lo sobrenatural But believe it or not, the supernatural, pasa. that happened. Cuando vos declarás palabra When, de contienda y de pelea contra alguien, when you declare we're fighting and disagreement with someone, lo estás apedreando. you are stoning him. Tus palabras son como piedras sobre la vida de esa persona. Your words are like stone to the life of that person. Y si te escucha, peor. And if he or she listens to you, it's worse. Amén. Amen. Muchas veces, ¿cómo nos quitan la ropa? Cuando hablan de nosotros, dicen, no, si yo me acuerdo, por ejemplo, yo me pongo, I'm trying to give you an example of how they take the clothes out as in the supernatural. José me va a venir a predicar a mí, So I put myself as an example, and we could say, Jose is going to come and preach to us. si él se tomaba cerveza con nosotros, See, that one was drinking beer with us. a Jesús decía lo mismo, pero ese no es el hijo del carpintero. So Jesus was saying the same. It's not the son of Joseph the carpenter. Yo soy el hijo de Dios, no soy ustedes. I'm the son of God. I don't know you. Dice el Señor en su palabra Lord saying His word que vamos a padecer ataques. that we're gonna pass. Dice, en el mundo tendréis aflicción, We're gonna have suffering, affliction in this world. pero no se preocupen, But do not worry. yo ya vencí el mundo. I already Amen. conquered the world. Así que prepara tu corazón en esta mañana. So please prepare your heart this morning. Vamos a Mateo 18, 21, 22. Estoy cortando un poquito la prédica para que poder terminar. Please let's go to Matthew 18, 21 and 22. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿7 veces? Pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times. Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Amén. Amen. Ok. Pero es que voy a cortar un poquito la prédica porque si no, se nos va el tiempo. Hold on a little bit because I need to shut up a little bit. All I have over here, you know, the time is going too long. Yo para por mí me quedo 3 horas más. If it's for me, I can talk for another 3 hours. Yo le digo al Señor, bueno, estoy acá hablando con usted y el Señor me trae revelación. I'm talking to you right now, and the Lord keep on bringing revelation to me. I keep on talking. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Amen. Thank you, Holy Amen. Spirit, for your word. Guíanos, Señor. Guide us, Lord. Yes, Lord. Amén. Tú eres un Señor de orden, Padre. You are God of work. Order. Aleluya. Order. Aleluya. Entendemos qué importante que es el perdón. We need to understand how Es poderoso el perdón. It's power, the forgiveness. Trae libertad. It's bring freedom. Y hay algo que me puso el Señor en mi corazón. It's something that the Lord put in my Una heart. palabra muy fuerte A strong word. que dice, That's it. lo dice la palabra, And the word is, si tenés una ofrenda if you have an offering y venís a traérsela delante del Señor, and you bring to the altar, pero tenés contienda con alguien, but you are in disagreement with someone, dejás la ofrenda a un costado, leave the offering to the side, anda a arreglarte con esa persona go and talk to that person, y después volvé y tráeme la ofrenda. and then you come and bring me that offering to the altar. Qué importante que es el estar en orden con el Señor How it's important to be in order with God y estar limpio de corazón. and clean heart, with a clean heart. Habla la palabra de limpiar nuestras ropas, de cambiarnos. The word is talking about have a clean clothes, of And- changing clothes.
En eso nos está diciendo nuestras ropas. Dice la palabra que nosotros cuando estemos allá en el cielo, The word said that when we be in heaven, yo creo que voy a tener un saco así hermoso también, pero blanco, bien blanco, we're reluciente. going to have a jacket like this, but all white. En el nombre de Jesús. Jesus' name. Ahí ya escuchaste, papá, ¿no? Lo que quiero más o menos cuando vaya para arriba. Will you listen, Lord, what I want when I go up to Porque heaven? somos todos salvos en Cristo Jesús, ¿o no? Because we are Estamos all aquí porque saved. somos salvos. We are all saved. Amén. Y estamos recibiendo esta palabra And we are receiving this word porque el Señor quiere because the Lord wants to. que no caigamos en tropiezo. Because He don't want us to fall down. Él trae la palabra He bring the word para guiarnos. to guide us. Él dice, la palabra dice, The word said que Él es lumbrera en nuestro paso, He is the light in our way, la luz del mundo. the light of the world. Amén. Amen. Amen. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el último tiempo Why we need to wait to the last moment para perdonar a alguien? to forgive someone. Yo no estoy diciendo que Jesús esperó hasta el último tiempo para perdonar a alguien, porque ya hablamos de que Él vino para salvarnos. a I'm todos not nosotros. saying that Jesus waited to the last moment to forgive us because He came to give us forgiveness. Entonces Él vino ya con ese perdón, He already came with that porque vino forgiveness del linaje de David, because He came from the lineage of David, pero del único Dios y Señor de señores, but the only God, Lord of Lords, lleno del Espíritu Santo. full of the Holy Spirit. Tenemos que ser como Esteban. We need to be like Stephen. Dice que los que lo acusaban a Esteban, cuando Esteban estaba ahí y lo refutaba, He said the people that was accusing Stephen and talk about Stephen, dice que Esteban resplandecía, tenía como una luz en su rostro. and said that Stephen was shining. He had so much light on him. He was resplendent. Estaba lleno del Espíritu Santo. He was full of the Holy Spirit. Por eso en su último momento dijo, perdona, en su último momento, That is why he said in his last moment, él perdonó. he forgave, Aún siendo apedreado y aún desnudándolos, aún siendo desnudado. even though he was naked with no clothes. Amén. Amen. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar So why we need al to último wait momento para to the perdonar? last moment to forgive? En esta mañana, This morning, el Señor viene a decirnos, the Lord come and tell us tenemos que perdonar. we need to forgive. El Señor esta mañana nos hace una pregunta. ¿Te crees que sos mi hijo? The Lord is asking us the question, do you think you are my son or daughter? Yeah. Tenés que perdonar. You need to forgive Porque yo perdono. because I forgive. Y no solamente decir, ok, lo perdono, no. Andá, Not abrazalo. only to say, yeah, I forgive him. No, go and hug Y te perdono. Te amo en and Cristo. say, I forgive you. I love you in Jesus Christ. Amen. Porque a veces la carne Because sometimes our flesh no se quiere sujetar a esas palabras. don't want us to be subject to those words. Mucho menos con alguien que nos lastimó. And not with people that hurt us. Pero el Señor dice que tenemos que perdonar. But the Lord said we need to forgive. Amén. Amen. ¿Querés tener un corazón conforme al de Cristo? Do you want to have a heart conformed to Jesus? Yes. Renuncia a tu carne y dale la autoridad a Jesús. Give up to your flesh and give the authority to Jesus. Amen. Perdona y serás perdonado. Forgive and you will be forgiven. Perdona y habrá libertad. Forgive and you will have freedom. No solo para usted, Not only for you, sino también para aquel que ha sido perdonado. also for the people that is being forgiven. Amén. Amen. Si perdonamos llenos de su espíritu, If we forgive full of His Holy Spirit, porque no es con nuestras fuerzas, dice la because palabra, it's not with our sino con su strength, espíritu, it's with His Holy Spirit, sembraremos y cosecharemos amor. we will sow and reap love. En el libro de Proverbios nos habla de esto. And the book of Proverbs, it talked about this. Si perdonamos, If we forgive, se manifiesta el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. it's being manifested the love of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Si perdonamos, hay sanidad interior. If we forgive, we have inner healing. Si perdonamos, tenemos comunión con If el we Padre. forgive, we have communion with the Father. Si perdonamos, somos sus discípulos. If we forgive, we are His disciples. Si perdonamos, veremos el poder de su gloria. If we forgive, we will see the power of His glory. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente
Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Resistir al diablo y él se apartará de ti. I want to give you courage like I did with Moses. Resistí a tu carne y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a mostrarte cosas que ojo no vio y oído no oyó. Resist to your flesh, and I will start showing you things that nobody can see. Voy a ir a lo último porque si no ya nos quedamos sin tiempo. Pero gloria a Dios porque el Señor siempre tiene control de todo. Amen. Glory to God that He always has the control of everything. Amén. Amen. En el libro de Apocalipsis, In the book of Revelation, no sé. Sí, en el libro de Apocalipsis 22:12 in the book of Revelation 22:12, dice, he aquí yo vengo pronto. Jesus said, ¿Tú lo tienes ahí, no? I can. Ok, yo lo leo mientras. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Look, I'm coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I'm the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Outside are the dogs, those who practice magic art, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. I, Jesus, have sent my angels to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright morning star. Amén, esa parte no la leí, pero sí. En el versículo 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para otros testimonios de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David. Amen. Yo soy la raíz y el linaje de David. Como veníamos hablando, el linaje del perdón, del poder de Dios. La estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. Wow, gloria a ti, Señor. Mi alma te alaba. The bright morning star, hallelujah. Mi alma te alaba, Señor. Worship you, Lord. Yes, Lord. Dice en Efesios 4:26, Ephesians 4:23. enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Repetí eso. Be angry, but do not sin. Do not let the sun go down in your anger. Por eso el Señor viene a decirte en esta mañana, For that reason, the Lord came and tell you this morning, perdona forgive, Amen. como yo te perdoné primero a vos. like I forgive you first. Dice la palabra que tenemos que perdonar porque Él nos perdonó primero a nosotros. The word says that we need to Así forgive como Él nos perdonó a because He nosotros. forgive us first, the same way that He forgive us. Perdona nuestras ofensas, Forgive our como así offenses, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. the same way that people offend us. Nos enseñó Jesús a orar así. Jesus teaches to pray like that. Y si Jesús nos enseñó a orar así, And if Jesus teaches to pray like that, cuando vayas a decirle esa palabra, when you go and say that word, ten mucho cuidado, be careful. no sea que vayas a mentirle al Señor. No be that you are lying to Jesus. No vayas con tu ofrenda de amor Don't go with your offering of love delante de los pies del Señor before the throne of God con falta de perdón. with unforgiveness. Amen. Tenemos que entender esto. We need to understand this. Tenemos que entender esto. We need to understand this. El perdón es poder de Dios. The forgiveness is the power of God. El perdón es poder de Dios. The forgiveness is the power of God. Amén. Amen. Yo les quiero contar solamente un pedacito más para terminar. I want to share a little more to end this word. Una vez yo hice algunas cosas mal One time I did wrong things y tuve unas contradicciones con una persona. and I had some contradictions with a person. Esta otra persona cristiana también. This other person was a Christian also. Y entonces entre los dos tuvimos palabras fuertes, So between both of us, we have strong words back and forth. siendo cristianos. Being Christian. Y esta otra persona, And this other person, pasó el tiempo the time passed, y nunca me perdonó. and he never forgave me. Entonces yo me tuve que acercar And so I had to come
closer a pedirle perdón, to say, please forgive me, a humillarme, to humble aun myself, pensando y sabiendo que yo tenía razón en alguna parte, tenía razón, knowing that I was right, pero me humillé but I humble myself y pedí perdón. and I ask for forgiveness. Le digo, perdóname, And I told him, porque "Please dice la forgive me," palabra because the word said, que el hombre sabio the wise man deja de lado la ofensa. Amen. put aside the offense, Y yo te hablé mal. and I talked to you wrong. Cuando vos me hablaste mal, yo te hablé aún más mal. When you talk to me wrong, I talk back you worse. Bendigo tu casa, tu vida y tu familia. I bless your house, your life, and your family. Lo bendecí, I bless him. lo bendecí. I bless him. Y sentí una libertad en mí. And I feel A the pesar de freedom que of ella no me dijo, no vino y habló primero, sino que fui yo. me. Even though she didn't come first, No importa I si esa- was the one that went No first. importa si esa persona o quien fuera que sea It doesn't matter who it is que te lastimó, that hurt you. no venga a pedirte perdón. Don't come and ask you for forgiveness. Anda con esa persona, Please you go to that person arreglate con esa persona and be in peace with that person y perdonarle. and Amen. forgive it. Amen. Como Jesús nos enseñó, declarando, Like Jesus teaches, declaring, perdonarle, forgive. porque no saben lo que hacen. Forgive because they don't know what they're doing. La persona que escucha al diablo anda en el mundo, The person that listens to that word is in the world, entonces no sabe lo que hace. That's so right. they don't know what they're doing. Si estuviera llena del Espíritu Santo, But that person will Vendría follow a the ti. Holy Spirit, will come over here, vendría a ti y te pediría perdón. and will come to you and will ask forgiveness. Porque la palabra nos habla Because the word is de talking que todo el que está lleno del Espíritu Santo, that everyone that's full of the Holy todo aquel que Spirit, es hijo de Dios, everyone that is the Son of God, todo aquel que está lleno del poder de Dios, everyone that's full of the Holy que es Spirit, linaje, rey y sacerdote, that has the lineage of the priest and the king, perdona, forgive, Amen. perdona. forgive. Amén. Amen. Amen. Aleluya. Cierra tus ojos ahí. Hallelujah. Please close your eyes wherever you are. Señor, he venido a traer tu palabra, Padre Santo, Oh, Father God, I came to bring your word, Father God. y la gloria sea siempre solamente para ti, And Padre. may the glory be always for you. Padre, en el nombre de Jesús, Father God, in the name of Jesus, te pido que tú selles esta palabra I ask you that you seal this word en cada uno de nuestros corazones. in each one of our hearts. Repite conmigo, por favor. Please repeat after me. Señor Jesús, Jesus Christ, Jesus yo me Christ, considero tu hijo, tu hija. I consider myself your son and daughter. I consider myself your son and daughter. Y como entiendo, Señor, And because I understand, Lord, And because I understand, Lord, que tú eres el primero that you are the first que ha perdonado, that forgive me, first I forgive me. yo como parte de tu linaje, Señor, I, that I'm part of your lineage, That's a part of your de lineage. tu linaje del perdón, I'm a part of the lineage of your forgiveness, de tu poder, of your power, A part tu amor. of your power, of your love. of your love. perdono a todo aquel I forgive everyone que me haya lastimado. that hurt me That hurt me. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, para presentarme delante de ti to present myself before your throne con un corazón limpio, with a clean heart, With a lleno de santidad, full of holiness, full of hope, lleno de ti, Jesús, full of full of you. you, porque ya no vivo yo, Señor, because I know live, Because I I know don't live I, mas Cristo vive en mí. but Jesus live in I. Amén.